Es momento de escuchar a Juan Germán Ortiz con el tema En la vida cristiana. Yo soy Aida Rodríguez y tú estás en Creyendo lo Imposible. Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es en el año 776 a.C. que los Juegos Olímpicos empezaron en una ciudad griega llamada Olimpia. Al considerarlos como un ritual pagano, un emperador romano llamado Teodosio I los canceló en el año 394 después de Cristo. Se reanudaron hasta el año 1896. Déjenme decirles que para competir en los Juegos Olímpicos, cuando menos al principio, se requería ser ciudadano griego. Cuando nos acercamos a este pasaje, tenemos que reconocer que para correr con éxito en la vida cristiana es necesario perseverar. Es decir, si nosotros queremos tener éxito como cristianos, tenemos que perseverar. ¿Qué quiere decir perseverar? Bueno, ir paso a paso, día a día, no desmayar, simplemente no dejar que nada nos detenga en el avance nuestro como cristianos. Sí, tener éxito en la vida cristiana implica perseverar. Entonces, hay una pregunta: ¿qué implica perseverar en la vida cristiana? Y déjenme decirles entonces tres cosas rápidamente. Número 1, perseverar en la vida cristiana implica rechazar las distracciones. Tenemos que reconocer que como cristianos hay distracciones. El pasaje maneja cuando menos dos. Rechazar los pesos que nos atrasan. Es decir, hay elementos que se anteponen, que quieren frenar, que quieren detener nuestro avance como cristianos. Fíjense, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjense lo que dice: despojémonos de todo peso. Yo creo que es claro que David siente que aquella armadura que Saúl le está imponiendo antes de ir a enfrentar a Goliat, simplemente lo atrasa. Es decir, cualquier soldado se vestía con una armadura cuando iba a tener un combate, pero aquí tenemos a David. David es un pastorcillo que ha llegado al campo de batalla y ha oído cómo el gigante desafía al pueblo de Dios y nadie se mueve, nadie lo enfrenta, y él se decide a enfrentarlo, y es entonces que el rey le quiere imponer una armadura. La armadura de Saúl obviamente le quedaba muy grande, era muy pesada, y entonces David no puede moverse con esa armadura. ¿Y qué es lo que hace? La bota, suelta el peso que le detiene. Hay algunos pesos que frenan nuestra vida como cristianos. Les voy a mencionar simplemente algunos. Tener una baja autoestima. ¿Qué quiere decir? Vernos no como Dios nos ve, vernos pobres, vernos desarmados ante la vida, vernos desvalidos, vernos que nacimos
no para tener éxito en la vida, sino tal pareciera que nacimos para fracasar. Hay gente, por ejemplo, que su papá, su papito le abandonó y sigue mirando, han pasado 20, 25 años y todavía sigue con ese síndrome, con ese trauma. Y no puede olvidar que simplemente por alguna circunstancia su papá tuvo que separarse de él o de ella, y es algo que no ha podido superar, y es algo que le frena como persona, como profesionista y aún como cristiano. Hay gente que tiene mucho respeto por el fracaso. Es decir, ha tenido un fracaso y entonces no se perdona. Dios ya le perdonó, ya le perdonaron en los tribunales del cielo, pero él no se perdona. Y entonces, porque tuvo un fracaso, se pone un anuncio frente a sí que dice fracasado. Y quiere que todo el mundo lo vea como un fracasado. Hay gente que el fracaso es como un peso que impide. Hay gente que está siempre posponiendo, no enfrenta las situaciones, siempre está pensando en el mañana. Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Hay gente que tiene una debilidad en su voluntad. No usa su voluntad, y porque no usa su voluntad, entonces los diablos son los que la usan. Hay gente que no tiene fe. Dirá usted, pero sí cree en Dios, pastor. Sí cree en Dios, pero no le cree a Dios, no tiene fe. Y sin fe es imposible que agradar a Dios. Usted se puede parar de cabeza y puede hacer el trompo, pero déjeme decirle que simplemente si usted no tiene fe, usted tiene una rémora que le va a impedir avanzar como cristiano. Alguien dijo que la dilación es una tumba, el esperar. Y dirá usted, pero pastor, ¿una tumba de qué? Pues una tumba de toda la bola de oportunidades que Dios nos da en la vida para ser diferentes, para triunfar en la vida. Es decir, la vida te regala oportunidades, pero nosotros estamos con el freno puesto, esperando tiempos mejores. La Biblia habla de eso. El que está esperando que haya buen tiempo nunca va a sembrar. Déjeme decirle algo más: rechazar los pecados que nos asedian. Despojémonos del pecado que nos asedia. Alguien dijo que mantenerse alejado del lodo es mejor que detenerte a limpiártelo. Hay gente que se anda limpiando siempre el lodo y por estarse deteniendo nunca avanza. Huir de la tentación es mejor que convertirse en víctima. ¿Se acuerdan cuál es la estrategia de José ante aquella señora que anda detrás de él jalándole la túnica porque quiere acostarse con él, quiere tener relaciones, sexo con él? ¿Y qué es lo que hace? En vez de ponerse José a platicar con la tentación y terminar como víctima, lo que hace es simplemente huir de la tentación. No es el caso de Samsón. A Samsón le hacen piojito en las rodillas del diablo. ¿Y cómo termina? Termina como una víctima. ¿Cómo termina? Termina pelón, quiere decir sin cabello. ¿Cómo termina? Termina sin ministerio. ¿Cómo termina? Termina sin señora, sin esposa. ¿Cómo termina? Termina ciego, en oscuridad, sin vista. Todo por dejarse hacer piojito en las rodillas del diablo. Alguien dijo que el pecado, escucha bien, te llevará más lejos de lo que anhelas ir. El pecado te va a costar más de lo que anhelas pagar. Por eso es menester rechazar el pecado. Dios mismo, ¿qué es lo que hace con nuestros pecados? Los echa en el fondo del mar. Eso lo dice la Biblia. ¿Y qué hace? Pone un anuncio. ¿Y qué dice el anuncio? Prohibido pescar. ¿Por qué? Porque el pecado no es algo, nunca nos va a ayudar, siempre nos va a frenar. Déjeme decirle algo más. En segundo lugar, perseverar en la vida cristiana implica resistir el desaliento.
El diablo anda con una jeringa. ¿Saben qué contiene esa jeringa? Esa jeringa contiene desaliento. Anda buscando desalentarte. Ahora debemos resistir el desaliento. ¿Cómo lo debemos resistir? Con paciencia. Fíjate lo que dice: y corramos con paciencia. Debemos tener paciencia ante la vida porque vamos a ser probados. Alguien dijo que cuando menos vamos a ser probados en 4 aspectos. Se van a presentar interrupciones o hay inconveniencias. ¿Cómo reaccionar ante las inconveniencias? Irritaciones. Son pequeñas cosas que están fuera de su control. Las irritaciones tienen el poder de hacer surgir lo mejor o lo peor que hay en nosotros. Cuando alguien nos irrita, nosotros reaccionamos, y muchas veces reaccionamos como realmente somos, ya sea de una manera positiva, de una manera negativa. O la inactividad. ¿Qué quiere decir? Usted va a ser obligado a esperar. Alguien ha dicho que las personas pueden soportar todo menos esperar. Ahora, ante las pruebas o el desaliento, algunos desarrollan alas para superar eso, o simplemente otros se compran unas muletas. Las alas de la paciencia no miran a Dios a través de las circunstancias, sino miran las circunstancias a través de Dios. La vida no es fácil, hermanos. La vida es difícil. Pero uno tiene que hacerle frente con paciencia. Paciencia no es doblar las manos y esperar que algo suceda. Paciencia es poner resistencia a algo que simplemente se antepone y que no te deja avanzar. Ahora resistimos, hermanos, resistimos el desaliento con prontitud. La figura que se nos presenta aquí es la figura de una carrera. Es decir, la vida cristiana es una carrera. No es un picnic, no es ir a un bosque, a un parque, no es agarrar la vida con calma y a ver qué sucede. La vida es corta y uno tiene que aprovecharla. ¿Por qué? Porque la vida y la oportunidad se va. Fíjate lo que dice la carrera que tenemos por delante. Hay un predicador de la antigüedad que dice: nunca he visto, nunca he sabido que Dios usara a una persona desanimada. Yo podría decirles que ser desanimado y ser cristiano es una contradicción. ¿Por qué? Porque uno tendrá muchos problemas, pero jamás desanimado. Uno tendrá muchas dificultades, pero jamás desanimado. ¿Por qué? Decía un pastor: porque uno ha leído ya la novela y sabe cuál es el final, y el final lo tiene Cristo, y el final lo va a tener victorioso a aquel que se cobija bajo Cristo. ¿Han oído hablar de Elías? Una señora llamada Jezabel lo amenaza. ¿Qué ha pasado? Elías ha tenido una gran victoria, le ha matado a todos los sacerdotes, y Jezabel pues está enojada y le dice: me la vas a pagar. Bastó eso para que entonces Elías empezara a caminar de reversa. No solamente eso hace, sino va y se duerme, se avienta un coyotito, yo diría un coyotote, allí debajo de un enebro, y hasta allá llega un ángel y le trae una torta de jamón y queso. Pero después se levanta ya renovado y empieza a caminar y a caminar y a caminar, y luego ahí se mete a una cueva y está allí feliz de la vida Elías, cuando de repente recibe una visita: Dios. Y saben que le lanza una pregunta de fuego, y la pregunta de fuego es: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Cuidado con el desaliento, porque nos va a echar en reversa. Cuidado con el desaliento. ¿Conocen personas desalentadas? Las personas desalentadas les da mucho por dormir. Se sienten osos invernando. Déjeme decirle que van a tener que recibir una visita de parte de Dios, quien va a venir a su cueva y les va a llamar y les va a decir: ¿qué haces aquí, Elías? Conozco otro ejemplo, el de Eliseo, pero un ejemplo de prontitud.
Por ejemplo, llega Elías y le echa el manto encima, eso implica un llamamiento. ¿Y saben lo que va a hacer Eliseo? Anda arando y entonces va a cancelar su trabajo. Va a matar a unos animales, va a cocer la carne con el arado. Eso es significativo. El arado que andaba usando para arar lo va a convertir en leña. Y la carne la va a repartir a la gente. ¿Y saben qué va a hacer? Va a seguir en el momento, ¿a quién? A Elías. ¿Saben ustedes que los grandes hombres de la antigüedad tenían en su escritorio una calavera, una calaca? Sí, y la tenían con un propósito, recordarles que la vida se va pronto y que la muerte en cualquier momento puede llegar. Déjeme decirle la tercera cosa: perseverar en la vida cristiana implica retener la dirección, no perder el rumbo. Fíjense lo que dice: retener la dirección requiere una mirada precisa. Yo le preguntaría a usted, ¿qué está mirando? ¿Qué es lo que está mirando en la vida? A su papá que le dejó, al Señor con el que vivió usted, pero hace 25 años se fue con otra y le dejó, y usted sigue todavía llorando el hecho de que se haya ido. ¿Qué está mirando? El hecho de haber enfrentado un fracaso, una situación. ¿Qué está mirando? Fíjense lo que dice: puestos los ojos. Los ojos tenemos que decidir dónde los vamos a poner, qué es lo que vamos a mirar en la vida. Alguien dijo que la única cosa que se alcanza sin esfuerzo es la vejez. Usted no tiene que esforzarse para llegar a viejito o a viejita, a llegar al INSEN, no tiene que preocuparse mucho. Nomás siéntese y espere unos 60, 70 años y le puedo asegurar que le van a salir arrugas en las arrugas. En otras palabras, perseverar en la vida cristiana requiere esfuerzo, es decir, no desviar la mirada. ¿Cómo empiezan los adulterios? ¿Alguien me puede decir? Bueno, alguien que quiera dar su testimonio, por favor. Una mirada que se desvía, ahí empieza todo. Es decir, en vez de estar mirando para acá, empieza a mirar para allá. ¿A quién? A Cuca, a Juana, a Petra, a X que pasa por ahí. Y así empiezan los adulterios. Déjeme decirle que el diablo quiere que miremos hacia atrás con tristeza. ¿Se acuerdan de una señora? Está siendo rescatada, van a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces ama tanto lo que está dejando que se voltea y mira hacia atrás y se convierte ¿en qué? ¿En qué? ¿En azúcar o en qué? ¿En piloncillo o en qué? En sal. Hay muchos que están convertidos en sal. ¿Saben por qué? Porque están mirando para atrás. Hay otros, el diablo quiere que miremos alrededor con miedo, con temor. ¿Dónde está Pedro? Rodeado de los enemigos, y ahí va a negar a Jesús y está con temor. El diablo quiere que miremos hacia abajo. ¿Cómo miraba Elías? No miraba hacia arriba, hacia Dios, miraba hacia abajo. El desaliento. Tenemos que controlar la mirada. Alguien dijo que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Uno piensa que las cosas son como son. No, las cosas no son como son. Las cosas son como usted las ve. ¿Cómo las ve? Las ve positivas, las ve negativas, las ve feas, las ve bonitas. ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve la vida? ¿Como algo desastroso? ¿Como algo feo? ¿Cómo ve el país? Yo conozco gente que siempre está diciendo cosas horribles del país. No, y que estamos a esto, y que va a pasar esto, y que estamos para allá. Bueno, pues puede ser que tengan razón, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que eso siga así? ¿O vamos a hacer algo por rescatar nuestro país? ¿Cómo ve la vida? ¿Negra? ¿O la ve colorada? ¿La ve positiva? ¿La ve negativa? ¿Cómo la ve? Dice, puestos los ojos. Uno tiene que controlar los ojos, porque el diablo va a querer que uno vea aquello que lo va a desanimar
y a desalentar. La última cosa, retener la dirección requiere una meta precisa. Puestos los ojos ¿en quién? ¿En quién como cristianos debemos poner los ojos? En Jesús. Alguien dijo que uno no se ahoga por caerse en el agua. Después de muchos estudios, se ha comprobado que uno se ahoga por permanecer en ella. Ahora, ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere que te ahogues. ¿Qué quiere el diablo? Que permanezcas en ella. Déjame decirte que en el fútbol y en la vida el éxito está en no perder de vista la portería. ¿Cuál es nuestra portería? Déjeme decirle que nuestra portería se llama Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que es hacia la portería donde nosotros tenemos que estar mirando, hacia Jesús, y no mirar a una persona, no mirar las circunstancias, no mirar las cosas, no mirar lo que sencillamente no debemos mirar. Debemos mirar a Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús perdona voluntariamente. ¿Por qué? Porque Jesús muere en nuestro lugar vicariamente. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó visiblemente. ¿Pero por qué? Porque Jesús vive victoriosamente. Hay mucha gente que está buscando a un Jesús que está muerto. Déjeme decirle que el Cristo nuestro está victorioso. El Cristo nuestro resucitó. El Cristo nuestro no está muerto. El Cristo nuestro vive y reina para siempre. Y por eso tenemos que mirar a Jesús. No vea las circunstancias. Hay gente que se guía por las circunstancias. Las circunstancias no son determinantes. Una hermana me dijo, ya no estoy produciendo células cancerosas. Ahora, a esa hermana le dijeron hace tiempo que tenía cáncer. Si ella se guía por las circunstancias, ¿dónde estaría esa hermana ahorita? Pues ya no estaría. Hay que desafiar las circunstancias, hay que poner los ojos en Jesús. Jesús es el que determina, Jesús es nuestra meta y nuestra mirada debe de estar en nuestra meta que se llama Jesús. ¿Qué vas a hacer en la vida cristiana? Déjame recomendarte algo, persevera. Pero hay pesos, pastor. Tengo pecados, pastor. Truénale los dedos a los pesos y truénale los dedos a tus pecados en la sangre de Jesús. Pero ¿cómo puedo perseverar, pastor? Ten paciencia y ten prontitud. Las cosas que vas a hacer como cristiano, hazlas rapidito y no te dejes vencer. Eso quiere decir paciencia. ¿Pero qué debo ver, pastor? Controla tu mirada y busca una meta. Esa meta se llama Jesús. Y pon tu mirada en esa meta y ten la seguridad que la perseverancia va a ser tuya. Y junto con la perseverancia, el éxito en la vida como cristianos. Yo quiero decirle que Dios no planea fracasos. Dios no nos llamó a ser cristianos para fracasar. Dios nos llamó a ser cristianos para tener éxito. Y vamos a tener éxito si somos capaces de que nada nos detenga. Y que simplemente vayamos adelante, perseverando siempre en el nombre de Jesús. Si lo hace, el éxito como cristiano, como cristiana, va a ser suyo. ¿Qué te pareció este tema? ¿Verdad que realmente interesante? La carrera es más bien la vida es una carrera. Y a veces se puede convertir en un maratón, a veces en una serie de sprints, de esos de alta velocidad. Pero al final necesitamos alcanzar una meta. Espero que tú tengas bien definido cuál es tu meta. Y bueno, si tú ya eres cristiano, debes de tener bien claro cuál es tu meta, en qué tienes que perseverar, qué tienes que mejorar. Y es como un entrenamiento. Si hay cosas, como veíamos hace rato, que no somos a veces tan agradecidos en los momentos difíciles, pues a lo mejor ahí hay que fortalecer un poquito. Si a lo mejor nos hace falta de fe, pues también hay que aumentarla y hay que hacer un poquito más de ejercicio ahí. Si tú no sabes cómo hacerlo, yo te quiero invitar a que vengas este próximo domingo, o sea, el día de mañana, a las 9, a las 10:15 o a la 1 de la tarde, aquí en Zarco número 50 en la Colonia Guerrero. Yo te invito a que vengas en metro o que vengas en Metrobús, nada más que ahorita en la estación Mina la están reparando, entonces no hay bajada ahí, así que mejor síguete a las siguientes estaciones o
pues por Metro Guerrero caminando. Estamos muy céntricos, la verdad es que no te vas a arrepentir y no te vas a perder. Cualquier camino lleva a Zarco, como dice May. Y May, tú tienes otra forma, ¿verdad? Claro que sí, yo te quiero invitar a que tú nos acompañes este próximo... No, ya dijo Agustín que nos acompañes. Ahora yo te quiero invitar a que tú nos llames. En Zarco 50 los teléfonos son el 55 66 91 63, 55 66 18 76 y en Quíreme 1440 al 1035 0043. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a escucharte. No le cambies, sigue aquí con nosotros en este tu programa, Creyendo lo Imposible.